no te conviertas a ellos. No te conviertas a ellos. Ese es el mensaje. Porque Dios te dice, no te conviertas a ellos. Porque Dios sabe. Y durante toda la historia de la humanidad, Dios nos ha estado advirtiendo sobre Satanás hablando. Y al igual que cualquier espíritu, Satanás habla a través de los hombres. Y en toda la Biblia tú puedes ver en la mayoría de los libros y en todas las epístolas hablando y advirtiéndonos acerca de los falsos profetas, de los obreros fraudulentos, que en cierta forma te hacen más daño que el mundo. Te hacen más daño que el mundo. Porque cuando estábamos en el mundo, pues estábamos bajo la potestad de Satanás. Y todo lo malo que hacíamos allí, pues era precisamente por, esa esclavitud que nosotros teníamos bajo ese poder, esa potestad de Satanás. Pero después que Dios nos llama, entonces viene un proceso en aquel que Dios llama, y es que se encuentra con esos falsos profetas, y como cuando Dios nos llama, no tenemos, ningún conocimiento de Dios. ¿Qué sucede? Que todo lo que los falsos profetas nos dicen, lo creemos. Y como llegamos con deseos de cambiar, entonces todo lo que ellos nos dicen, lo creemos, y como relativamente es nuevo para nosotros, es fácil que ese conocimiento malo agarre raíces en nuestro corazón. Entonces, el daño que hacen los falsos profetas, los obreros fraudulentos, en la iglesia, ya no lo hacen al mundo, se lo hacen a la iglesia, a los llamados, a los que Dios ya ha apartado. Porque cuando Dios te llama, es cuando ya Dios te quiere sacar del mundo. Entonces tú y yo, con el tiempo que tenemos de estar en este lugar, algunos tienen 15 años, tienes tú ya, 14 años. Anicia tiene 14 años, 15 años, y hay que festejarle el quinceañero a Anicia. Algunos tienen 11, 10, 9, 8 años. Después de 4 años, tú podías considerarte ya como por lo menos alguien que ha pasado por la universidad, con un conocimiento pues más excelso que cualquier otra persona. Sobre todo cuando se ha tenido el privilegio de tener a un profeta, a un mensajero, que a pesar de que es un hombre, como todos los profetas, sujeto a pasiones, es un hombre que quiere servirle a Dios como Dios enseña. Y no quiere engañar ni manipular a nadie, sino que realmente quiere transmitir la verdad de Dios a cada uno de ustedes. Entonces, el martes vimos la enseñanza
Dios está contigo. ¿Para qué? Para guardarte y defenderte ¿de quiénes? De aquellos que pelean contra ti. De aquellos que pelean contra ti. Ahora observa, Dios comienza diciendo ahí en esa palabra profética de Jeremías, que si nos convertimos, porque esa es la clave. La clave es la conversión. Convertirnos de la potestad de Satanás, donde estuvimos y donde todavía hay cierta influencia o ciertas áreas de nuestra vida todavía están bajo la potestad de Satanás. Tú no tienes por qué reconocerlo si no quieres. Yo sí reconozco. ¿Verdad? Porque el día que yo no reconozca, entonces ya yo tengo que decir que ya estoy convertido. Pero yo estoy en el proceso de conversión. Incluso el apóstol Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado todo. Porque él reconoce como un hombre que es, que a pesar de todo lo que él había avanzado, todavía habían áreas de su vida donde él necesitaba ser transformado. Pero que una cosa hacía, dejaba atrás todo lo que había pasado y seguía ¿a dónde? Adelante, a la meta, al premio, diga premio, premio del supremo llamamiento de Dios. Entonces tú y yo sabemos que nuestra esperanza no se ha acortado porque finalmente tendremos un premio. Pero el premio es conforme a la conversión. Entonces él dice que si nos convertimos, él nos va a restaurar. Entonces vemos nosotros que si yo quiero salir de la potestad en la cual Satanás me ha tenido todo el tiempo en el mundo, y que Dios me restaure, para que Dios me restaure hay una condición. Para que Dios me restaure hay una condición. ¿Cuál es? Convertirte. Que por lo menos tú y yo tengamos la intención, entendiendo que cuando estamos aquí bajo la potestad de Satanás, todo lo que nosotros hacemos, si es malo, decimos que es bueno. Porque estamos allí en una cárcel, la cárcel del engaño. Que por lo menos nosotros hagamos la intención de decir, sáquenme de aquí. Que nosotros no nos demos cuenta que cuando Dios nos llama, ya Dios ha estado tratando con nuestro corazón. Y que al Dios comenzar a tratar con nosotros, debe haber un deseo de nosotros salir de allí, de la potestad de Satanás, y llegar a la casa de Dios. Ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces él dice que si nosotros nos convertimos o entramos en ese proceso de conversión, él nos restaura y estaremos delante de él. Y dice que él nos pondrá por muro fuerte de bronce. Y que pelearán con nosotros. Pero no nos vencerán. Ahora, se necesita tener la mente muy cerrada para creer que por el hecho de que Dios te llamó, no vas a tener enemigos. Si Dios te está diciendo, pelearán contra ti. Entonces ya estamos advertidos que hay gente que va ¿a qué? A pelear ¿contra quién? Contra nosotros. Pero entonces viene la palabra de motivación, de sustento, de fortaleza, que Dios dice, no te vencerá. Y la razón, por cuanto tú estás en el proceso de conversión, yo estoy contigo. Y yo estoy contigo para guardarte y defenderte. ¿De quiénes? De los que pelean contra nosotros. Ahora, si yo quiero que la gente que pelee contra mí
no tenga la razón, yo tengo que estar en el proceso de conversión. Si tú estás en el proceso de conversión, todo aquel que está peleando contra ti no está en el proceso. Porque si tú y yo estamos en el proceso y nos pasan cosas malas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vaya, vamos a juntarnos, vamos a lavarnos los pies, vamos a ayudarnos, vamos a soportarnos los unos a los otros y vamos a aconsejarnos los unos a los otros. De manera que nosotros podamos estar unidos, bien concertados, asidos, agarrados por las coyunturas, de manera de que Dios esté manifestándose en nosotros. No se trata de caerle encima a uno que está en el proceso y se equivoca. Porque por lo menos, ¿cuántas veces yo me he equivocado? Pero a pesar de que me equivoco, me levanto y sigo otra vez. Ahora, cuando yo me equivoco, a mí me duele. Me molesto conmigo mismo. Lloro, me siento mal, pero vuelvo y le doy otra vez. Entonces, eso es lo que Dios le llama persevera, persiste. Porque Dios sabe que nosotros en el primer intento no vamos a lograr todas las cosas. Porque nosotros las malas mañas que tenemos no las aprendimos y las asimilamos así. Eso fue poquito a poco. El borrachón no fue que apenas vio una cerveza se convirtió en borrachón, en alcohólico. Él se tomó una y después otra y así le fue gustando el asunto. Lo mismo el drogadicto, lo mismo la mujer adúltera. La mujer adúltera la primera vez que lo hizo asustada. Ay, Dios mío, ¿qué irá a pasar ahora? Pero ya la segunda vez ya tiene menos susto. Y ya cuando vas 10 veces, ya eso es un deleite, ya. Porque todo es un proceso. Ok. Entonces, hay algo que Dios dice, yo estoy contigo, pero si tú te estás convirtiendo. Ahora, en el proceso de conversión, con lo poquito que tú te has convertido, tienes que servirle a Dios. Que si tú lo único que sabes decir es Juan 3:16, mientras te aprendes otras y vives otra cosa con todo el que te encuentres, de tal manera te amó Dios, que ha dado la vida de su Hijo, para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Si eso es lo único que tienes en tu corazón, con eso le sirve a Dios. Pero si tú tienes eso, o sabes eso, y tú no le sirves a Dios, no creas que Dios está contigo. Tampoco creas que Dios te va a defender ni te va a guardar. Porque es que, acuérdate, no sé si has leído o alguna vez has oído que Jesús dijo, si tú no eres conmigo, yo no soy contigo. O sea, yo te doy. Yo quisiera saber en qué Biblia existe la palabra incondicional. Debe ser una Biblia sodomita, porque yo la palabra incondicional. ¿Supo si qué? Entonces, Dios siempre te dice, tú que haces esto y yo que te doy esto, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo también recibió de parte de Dios que no se preocupara, que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Pablo, a pesar de que lo perseguían, lo golpeaban, lo injuriaban, se burlaban de él, Pablo se levantaba, aún en aquella ocasión que lo apedrearon, ¿recuerda? Lo apedrearon, lo creían que ya lo habían matado, y el hombre se levanta, se va para otra parte, ¿y qué hace? A predicar la palabra. Lee conmigo en Hechos, capítulo 18. Hechos. Versículo 1. Después de estas cosas,
Pablo salió ¿de dónde? De Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquila y Priscila. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo. Fíjate, realmente yo no me atrevería a hacer esto, de meterme en otras congregaciones a discutir con la gente, pero Pablo lo hacía. O sea, hasta hoy, no sé mañana qué iré a pensar yo, pero hasta hoy yo te digo, no me parece ético, pero tampoco digo que es malo porque Pablo lo hacía. O sea, hay cosas en las cuales es verdad lo que dicen por ahí, a mí no me ha sido revelado eso. Y no solamente discutía, sino que persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba ¿qué? No, pero yo quiero que tú me digas eso. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Cómo es por acá? ¿Qué? ¿Pablo estaba qué? Si nosotros verdaderamente queremos que Dios esté con nosotros, ahí tenemos ejemplos. O sea, estas son las cosas que cuando nosotros miramos allí y queremos que lo que Dios nos habla se cumpla, tenemos que también pensar lo mismo, por entero, por completo. O sea, yo voy, cumplo con mi trabajo, cumplo con mi mujer, cumplo con mi esposa, cumplo con mis hijos, pero por entero a la palabra de Dios. Porque todo el que tiene esposa tiene mujer. Y si tiene mujer, dedíquele tiempo a ella. Dedíquele tiempo como esposa y dedíquele tiempo como mujer. A sus hijos, dedíquele tiempo como padre, como amigo. Pero, después de eso, ¿qué? Por entero. Por entero. Exclusivamente a eso. Hermanos, nosotros no podemos caer en la trampa y en el engaño de lo que la gente piensa. Vivir un evangelio que ellos acomodan a su propia concupiscencia. Nosotros tenemos que creer en lo que Dios nos enseña. Entonces, fíjate, dice que Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero los judíos, oponiéndose y blasfemando, Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, la sangre de ustedes sea sobre su propia cabeza. Ya yo vine e hice el trabajo con ustedes. ¿Viste? Tú no puedes estar regando sobre un charco, sobre una tierra que le cae agua y no se la bebe. ¿Qué haces tú con regar un pantano? Si tú regaste, te fuiste a regar a otra tierra y regresaste y la tierra no se había bebido el agua. Tú sabes que si esa tierra no se bebe el agua, jamás va a dar hierba provechosa. Yo estoy limpio. ¿Por qué? Porque ya yo le prediqué a ustedes y dice el profeta que si ya yo le toqué la trompeta a ustedes y ustedes no se convierten es su problema. Eso es lo del profeta. Me voy a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios,
la cual casa estaba junto a la sinagoga. O sea, le tenían una iglesia al lado a justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que Crispo creyó? Porque había uno que estaba entregado por completo a predicar la palabra. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, usted no me va a preguntar si los bautizaron en agua, si era la palabra, ahí no dice. Lo que sí dice es que Pablo estaba por entero, por completo, predicando la palabra. Si ellos, como estaban en una transición, le echaron agua, bueno, eso lo hacían ellos porque no sabían, tú no. Ellos oyendo, creían, porque es que la fe no es por leer, por el oír. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, Pablo, no temas, sino que habla y no calles. Habla y no calles. Escucha, cuando el profeta habla, Dios está hablando. Dios te dice en esta noche, como quiera que tú te llames, habla y no calles. Habla y no calles. Por eso yo felicito a las personas que cuando yo escribo algo en el Facebook, hacen algo. Así dicen amén. Digan cualquier cosa, busquen un versículo. Si no han lavado los pies, si no han guardado, busquen y aporten. Que mientras tú escribes, tú estás recibiendo. ¿Cómo es el consejo? Habla, no calles. Habla y no calles. ¿Quién le dijo eso a Pablo? El Señor. ¿Quién cree que te está diciendo eso a ti? ¿Qué te dice? Habla y no calles. Habla y no calles. Ahora, si te da pena que tus amistades te vean escribiendo en lo que yo escribo, bueno, ya yo no puedo hacer nada. Pero yo pienso que tú debes entregarte por completo a mostrar quién tú eres, en quién tú estás creyendo. Ya está bueno que tú tengas doble ánimo. Que tú estés aquí, pero estás aquí, pero quieres quedar bien con los de allá. Ya las mezclas, ya las mezclas es lo que Dios quiere refinarte, depurarte. Que no se siga combinando lo profano con lo santo, ni lo mundano con lo espiritual, ni lo carnal con lo espiritual. Pero por lo menos si tú tienes un Facebook y tú ves que yo te escribo algo, por lo menos escribe ahí dos letras, tres letras, algo. Porque en esta noche Dios te está diciendo, habla, no calles. Pastor, es que yo no tengo tiempo. Bueno, si tú no tienes tiempo para tu conversión, pues no te vas a convertir nunca. Pablo estaba, ¿qué? Entregado por completo. Pero, sin embargo, yo sí veo en algunos Facebook tarjeticas y ¿cómo es que se llama lo que ponen las gallinas? No, plumitas y chocoritos. No sé si tienen tiempo. Entonces el Señor, diga el Señor, Señor, ¿qué le dijo a Pablo? No temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Es que cuando tú hablas y no callas es cuando yo estoy contigo. Que aunque tengas gente, que tú tengas miedo de lo que tú vas a hablar, no tengas miedo, que yo estoy contigo para guardarte y defenderte. Ellos no te vencerán, no le tengas miedo. Yo estoy contigo. ¿Pero por qué Dios estaba con Pablo?
ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño. Si ese es el miedo que tú tenías. Ninguno. Porque es que tú no puedes hacer en tu mente, o no debes hacer en tu mente, más poderoso a ellos que a Dios. Porque el que te dice no temas, habla y no calles, es Dios. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño. Y la razón por la cual debemos hablar y no callar: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuánta gente hay que de pronto tú escribes algo en mi muro o yo escribo algo en tu muro, y eso que tú escribes la persona lo lee y allí comienza Dios a tratar con esa persona? No es que se va a venir a congregar aquí, sino que allí comienza esa persona, porque esa palabra, si la leyó, esa palabra tiene vida. Claro. Cuando la lee el Espíritu no, porque el Espíritu es hablado, pero sí, si la lee en voz alta, de su propia boca sale el Espíritu. Y comienza allí a quedarle una información. Ahora, esta situación, dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esta es una vida de entrega, hermanos. Tú nunca vas a escuchar de mí lisonjas para ti. Tú vas a escuchar de mí agradecimiento hacia ti, felicitaciones por hacer un trabajo, motivación para que hagas, siempre. Pero yo no te voy a lisonjear. La lisonja es un veneno satánico. La lisonja es un veneno con sabor a miel. Tú estás probando y es delicioso, pero el daño viene después. Como ¿cómo se llama, Jorge, lo que tú me etiquetaste de la Coca-Cola? ¿Cómo que se le llama eso? Sí, pero eso, el video, como el video que enseguida dije, vaya, voy a repartirlo porque llamé a Telma para que lo leyera. Es bueno que ustedes lean esas cosas. Entonces, a pesar de que eso no es la palabra de Dios, yo aproveché. Y como dice, ¿qué prefiere, agua o Coca-Cola? Entonces yo escribí, el agua que nosotros tomamos es tan buena para nuestro organismo como el agua pura de la palabra lo es para nuestra alma. Inmediatamente asocié y comencé a enviar. No para yo prohibirte que tú tomes Coca-Cola, tú te puedes tomar toda la Coca-Cola que tú quieras, el ron, los cigarrillos, ese es tu problema, yo hago mi trabajo. No es que aquí estemos, imagínate, ahí hasta la Coca-Cola la prohíben, aquí no se prohíbe nada. Ni yo estoy detrás de ninguno de ustedes, viendo para ver qué hacen ustedes en sus casas. De algo yo sí estoy seguro, que la mínima situación mala que tú hagas, por algún lado se sabe. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Te acuerdas que el Señor le dijo a Pablo, Pablo, habla y no calles, yo estoy contigo porque tengo mucho pueblo en esta ciudad? Tú no sabes en qué momento una persona en eminencia, a través tuyo, puede oír la palabra y comenzar el proceso de conversión. No tengas miedo. Habla, no calles. Lo peor que te puede suceder
es que la persona se burle de ti. Y se burlaron de Jesús cuando dijo, la niña no está muerta, duerme. Se burlaban de él. Y era verdad que la niña estaba muerta. Pero él dijo, ella duerme. Porque él sabía que estaba ante una manada de incrédulos. Si yo digo que está muerta, me van a... Escucha lo que voy a decir. Jesús pensó, si yo digo que está muerta, entonces me va a costar más trabajo resucitarla, porque voy a tener más gente haciendo contrafuerza. Acuérdate que los hermanos de Jesús no creían. Ni la mamá tampoco creía, a pesar que sabía. Decían que él estaba fuera de sí. Y por eso Jesús, hubo incluso lugares allí que no pudo hacer muchos milagros. Porque donde no hay fe, no hay milagros. La única parte que ocurren milagros sin fe son en estas congregaciones de enlace. Sí, es la única parte donde tú ves unos milagros allí, la gente no tiene fe. Incluso yo no sé si estaba con Cristian, con Jorge, no sé, que estábamos viendo algo, y el tipo salió a caminando y decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y yo, por ver, si no lo puedes creer, entonces tú no eres de Dios. Sí, él se levanta y decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y yo, eso no es de Dios. Con algunos de ustedes estaba yo viendo eso. Entonces, nosotros, oído, ya no estamos en ese párvulo, en ese kinder. Tú estás más avanzado. Oído, este es el mensaje número 53 o 54. 54 de la carrera del éxito. Mensaje número 54, así en fila india. Hablándonos Dios en estos tiempos de la conversión. Porque tú no puedes quedarte allí mismo. Acuérdate que el profeta Ezequiel dijo, si el justo se revela, coge la categoría de impío. No crea el justo que por sus acciones justas se salva el día que se revela contra Dios. Porque igual, el impío, el día que deje de ser impío y se convierta a justo, se salva. O sea, que es que Dios no tiene nada contra nadie. Incluso el apóstol Pedro dice que los que algunos tienen por tardanza, que el Señor no viene, no es sino que Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Pero mucha gente se le ha olvidado la venida del Señor. Ya están reinando en vida, ya están en plenitud, sin que el Señor haya venido. Entonces, son personas que están haciéndole daño a la iglesia. Primera Timoteo 2, ¿verdad? Que se hagan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, o sea, los presidentes, los gobernadores, pero ¿cuál es la oración hacia ellos? Señor, y yo te digo una cosa, yo tengo que reconocer que aquí no lo hacemos y es culpa mía. Aquí nosotros cualquier día debemos orar por el presidente, para que el presidente, a ver si algún día tenemos un presidente o un gobernador o un alcalde, un político que comience a proceder conforme a lo que Dios enseña. Ahora, ¿cómo Dios va a enseñar si tú no abres la boca? ¿Cómo Dios va a enseñar si tú no eres capaz de escribir las cosas de Dios? Entonces mira, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, hay algo que nosotros debemos hacer. Y te digo, lo confieso públicamente, yo soy culpable de que aquí no se haga esto. Pero por lo menos lo vamos a hacer, así sea una vez al mes, o cada vez que veamos que un político de esto. Pero ¿para qué vamos a orar? Señor, produce en estos hombres que dirigen el país que sean más justos con el pueblo. Esto es lo que se llama evangelio. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y vengan a dónde?
al conocimiento de la verdad. Entonces, fíjate, Dios está mostrando lo que Él quiere, que todos sus hijos se salven. Pero para que se salven, primeramente tienen que venir ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. ¿Quién tú crees que está designado para dar ese conocimiento de la verdad? Diga yo. Dios me dijo esta noche, habla y no calles. Y no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ninguno de esos logrará hacerte daño porque yo estoy contigo, para guardarte y defenderte. Hechos 7:51. Quiero que leas algo allí. Cuando Pablo dice incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Pero hay algo que no habíamos leído porque no habíamos caminado hasta allá. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Como quién? Como sus padres. O sea, quiere decir que él está hablando a gente donde los padres también habían hecho lo mismo, que a pesar de que oían, ¿y a quiénes creen que oían? Diga, a los profetas. Como los padres, así también ustedes. Dice el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. O sea, es claro que tú tienes que darte cuenta. Cada vez que un profeta habla, como el profeta habla lo que Dios le manda hablar, de la boca del profeta, ¿qué sale? Diga, Espíritu Santo. Entonces, cuando el profeta habla, hay gente que se resiste, se niega a hacer lo que dice el profeta, ignorando voluntariamente que ese que está hablando, aunque es la boca del profeta, es Dios mismo. Entonces, por eso dice allí, ¿a cuántos de los profetas sus padres nos mataron cuando anunciaron la venida del justo? Cuando el profeta habla, así debió titularse este mensaje, cuando el profeta habla. Cuando el profeta habla, el Espíritu unge, el Espíritu sale buscando el lugar de su reposo, buscando que la gente abra su corazón, retenga el Espíritu, guarde allí al Espíritu, para que entonces cuando se someta a la prensa de cada mandamiento, salga por su boca la unción que guardó en su corazón y pueda decir lo que dice, lo que nos dice el profeta: hablo y no callo la palabra de Dios, porque Dios está conmigo. Me pondrá por muro fuerte, de bronce, y nadie me podrá hacer daño. Pelearán contra mí y no me vencerán, porque Dios está conmigo. Porque ¿qué estoy haciendo yo? Anuncio su palabra. Yo hablo, yo no callo. Si Dios ve que tú estás trabajando para Él, estás sirviendo para Él, Dios va a estar contigo. Y aunque se metan contigo, no te van a vencer ni te van a hacer daño. Por eso ve que el apóstol Pedro dijo, arrepiéntanse, en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. Ahora observa, algo que quizás habíamos pasado por alto, y es que él dice, arrepientan y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. ¿Y si la persona no se convierte? No, que en la cruz, sí, el Señor lo hizo en la cruz, para cuando tú te arrepintieras, lo que Él hizo en la cruz, te limpiara y te borrara los pecados. Sin arrepentimiento y sin conversión, no hay perdón de pecados.
Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mientras tú tengas ahí el listado ese de pecados, el refrigerio no llega. El refrigerio no es otra cosa que el reposo de Dios, eso lo hablaremos en otras enseñanzas. Tiempos de refrigerio. Entonces, Pablo en Hechos 26, versículo 18, tú lo sabes. Pablo dice que Dios lo llamó a él para que él abriera los ojos de la gente, para que pudieran convertirse de la potestad de Satanás al poder de Dios. Y, escucha, y después de convertirse, no antes, después de convertirse o después de entrar en ese proceso de conversión, en esa perseverancia de ir mejorando, de ir guardando los mandamientos. Porque, oído, lo único que logra convertirte a ti es poner en práctica los mandamientos. El mandamiento es lo que hace que tú cambies. El mandamiento es lo que hace que tú te vayas convirtiendo. El mandamiento de ser generoso es lo que hace que tú te conviertas de avaro a generoso. Si no se es generoso, si no se propone en el corazón dar con generosidad, no hay conversión de avaro a generoso. Entonces Pablo dice, ahí en el versículo 18 de Hechos 26, que después que se convierta, entonces es cuando vienen tres cosas. Número uno, reciben fe. O sea, cuando tú comienzas a recibir fe, cuando ya tú comienzas a salir de allí, de esa cárcel de esclavitud con Satanás. Número uno, recibe fe. Número dos, recibes perdón de pecado. Porque como la gente, lo objetivo de Dios se lo atribuye a los hombres. Y eso es inicuo, eso es engaño, eso es lisonjero. Te lisonjean para poder engañarte. Entonces reciben, número uno, fe. Número dos, perdón de pecado. Y número tres, herencia entre aquellos que por estarse convirtiendo se están santificando. Porque el que tiene esta esperanza se santifica, se purifica a sí mismo. Entonces son tres cosas que te va produciendo la conversión. Vas recibiendo fe, vas recibiendo perdón de pecados y vas recibiendo la herencia. Y la herencia no es otra cosa que el Espíritu de Dios, Cristo mismo, formándose dentro de tu corazón. Isaías 55. Dice el versículo 7. Deje el impío su camino. O sea, si hay un impío, que la palabra impío como suena como mal, como la palabra maldito. Entonces, a nosotros nos estigmatizaron con que no maldiga. Ahora, lo que uno no debe es maldecir a la gente. Pero la palabra maldición o maldito significa un dicho que procede de Satanás. Un dicho de algo malo. Algo malo, todo lo malo procede de Satanás. Nada malo procede de Dios. Entonces, ahí cuando él está hablando, dice, deje el impío su camino. ¿Y qué? Y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Y vuélvanse. Y vuélvanse. O sea, vuélvanse es lo mismo que devuélvete. Devuélvete, salte de ese camino. Deja de ser lo que eres para que comiences a ser lo que Dios quiere que seas. Deje el impío su camino y deje el hombre inicuo sus pensamientos y devuélvase a Dios. ¿Por qué vas por ese camino ancho? Devuélvete al camino estrecho, que es donde está la vida eterna. Devuélvete.
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él. ¿De quién? Pero el impío que se devuelve. No del impío porque es impío, porque si Dios va a premiar al impío para cerrar esto y poner un cabaret aquí. El impío que se devuelve. El impío que deja de ser impío. Aquel que no quiere mostrar a Dios y un día decide, basta ya de mostrar a Satanás. Basta ya de estar bajo la potestad de Satanás. Me devuelvo, me salgo de aquí, me salgo de este mundo, me salgo de esta maldición. Yo voy a servirle a Dios. Entonces Dios dice que Él es ¿qué? Misericordioso y amplio ¿en qué? Pero ¿cuándo es que Dios va a perdonar al impío? No cuando es impío, sino cuando inmediatamente decide, voy a comenzar el proceso de conversión. Dios es misericordioso y amplio en perdonar. Entonces ya tú ves que el perdón de pecado está sujeto a la conversión. Ahora, yo sé que a ti te han dicho otras cosas. Ahora, tú tomas la decisión si le crees a ellos o le crees a Dios. La decisión es tuya. Ahora, lo que ellos dicen es bonito. Suena chévere. ¿Ah? Tú sabes que el narco, el adúltero, el homosexual y el drogadito, Dios está conmigo. Ahí dice la Biblia que Dios está conmigo. Me agarro de esa palabra. Me apropio de esa palabra. Disfruto de la plenitud. Ya la gracia pasó. Disfruto de la plenitud. Entonces, eso suena bonito. Suena chévere. Pero ningún provecho te hace a ti. Dios es amplio en perdonar al impío que se devuelve. Dios es amplio en perdonar al impío que se devuelve. O sea, porque es que Dios está esperando, pero nosotros, por lo menos yo fui impío. Y todavía hay impiedades en mí. Entonces, te puedes imaginar, cuando yo comencé hace 20 años esta carrera de conversión. ¿Y cuántas veces caí? ¿Cuántas veces caí? ¿Cuántas veces intenté salirme del lodo cenagoso y volví a irme un día? Pero no me quedaba ahí. Ya el olor del fango me patea. El olor de motel no lo resisto. Entonces ya las cosas satánicas las aborrezco, aunque todavía tenga sucio, pero me estoy sacudiendo. Porque ya lo que Dios ha depositado en mí hace que yo aborrezca todo lo que no viene de parte de Dios, aunque todavía lo haga, pero lo hago y me duele. Lo hago y no quiero hacerlo. Pablo decía, porque lo que hago no quiero. Mostrando allí la lucha de un varón de Dios que está en un proceso de conversión. Malaquías 3, versículo 7, no es el 10. Mira, lo mismo que dice Pablo, porque Pablo lo que hizo fue entender las Escrituras. En este reclamo dice el versículo 7, desde los días de sus padres se han ¿qué? Apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿No es lo mismo que dice Santiago? Acércate a Dios y Dios se acerca a ti. Dios nunca te va a salir huyendo.
Dios nunca te va a salir huyendo, ni tampoco va a correr detrás de ti. Si tú huyes, Dios se queda ahí. Dios no va a correr atrás de ti, no va a poner a Dios como tonto. Ay, Julio, ven, Julio, no te metas en ese motel. No, Julio, no te vayas con esa, está linda esa vieja, pero no, dice, deja que se vaya. Dios nunca corre atrás de ti, pero tampoco te huye. Acércate a Él y Él se acerca a ti. Nada más que Él vea que tú quieres salir del fango y Él te tiende la mano. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Mas qué dijeron ellos? ¿De qué me tengo que arrepentir si estoy reinando en vida? Si ya yo estoy en la plenitud, ya la gracia pasó la ley, ya yo estoy en la plenitud, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo tengo es que disfrutar de la vida. Disfruta de la vida, Rey amado. ¿En qué nos hemos de volver a ti? Para no alargarte el cuento, digo Dios, en que ustedes están robando los diezmos. ¿En qué? ¿En eso? Dejen de estar defraudando el salario de mi jornalero. Dice el versículo 5. No cometan fraude contra el salario de la gente que me sirve, de los que trabajan para mí. Yo he destinado un salario para la gente que me sirve porque resiste a lo que yo tengo establecido. Traigan todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y pruébenme si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora, las ventanas de los cielos se abren porque están supeditadas a ¿qué? ¿Qué condición hay? Hay los diezmos. Y si no traen los diezmos, ¿cómo están las ventanas de los cielos? Entonces, cuando a ti alguien te dice, ya no hay que diezmar, te está diciendo, ventana cerrada. Te están diciendo, a vivir del chanchullo, porque ventanas abiertas no va a haber para ti. Tú eres hábil para el tramoyo. Eres hábil para lo ilícito. Tú sabes conseguir dinero a la manera tuya. Disfruta de la vida. Ya voy terminando. Nada más me faltan 3 citas. Nada más me faltan 3 citas. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿En qué hemos de volvernos? Porque me estás robando los diezmos. Nada más en eso. Romanos 16. Versículo 17. Dime que lo tienes. ¿Qué dice Pablo? Les ruego, hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que yo les he enseñado. Fíjense en ello. ¿Por qué? ¿Tienes un micrófono, Jorge? ¿Por qué? Dime por qué. Porque tales personas no sirven a Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres, a su propia concupiscencia. ¿Qué más dice, Jorge? ¿Ese micrófono está prendido? Mira, esa gente que te habla
suaves palabras y lisonjas. ¿No sirve el micrófono? ¿Está muteado? Porque es que me estoy inventando esto para que ustedes no solamente me oigan a mí, sino oigan a otra persona, que la Biblia de ellos dice lo mismo que la mía. Estas personas no sirven a Jesucristo, sirven a sus propios deseos, a sus propios caprichos. Y dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Oído, lisonja, escucha esto, lisonja, una palabra interesada en ganar tu voluntad. Para cuando se ganen tu voluntad, después de que tú le entregas su voluntad, por esa palabra suave, por esa lisonja, el interés es en que después que tú le entregues su voluntad, ellos te puedan manejar y te puedan manipular. Toda lisonja lleva un interés. Cuando a ti te dicen, no tienes que diezmar, a ti te suena sabroso y yo regalándole la plata a ese tipo. ¿Ah? Claro. Entonces te lisonjearon, ¿te gustó? Porque de todas maneras tú vas a recibir un 10% de lo que tú recibes, ya no tienes que robarle a Dios. Según la lisonja. Según la lisonja. Porque ¿cuál es el interés de ellos? Que tú te dejes manipular por ellos, porque la plata te la van a sacar de otra manera. Entonces te van a vender libros, te van a vender cursos, te van a vender papeles, todo eso es venta, como hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no hay diezmo. Pero con esas atalayas y atalayas y atalayas. Entonces dice que con suaves palabras y lisonjas, ¿qué hacen? Engañan. O sea, el interés de cada palabra suave y de cada lisonja, ¿cuál es? Engañar. Engañarte. ¿A cuántos nos han engañado? Ahora, tú crees que si la Biblia dijera pastor, que la mujer lo haga coger rabia, que se busque otra mujer. ¿Tú sabes cuántas llevara yo aquí? Ay, porque si a mí me dice Dios, cada vez que una mujer te haga coger rabia, cámbiala. Oye, por favor, yo estrenara todos los meses. Porque, claro, es que eso le gusta a la carne. Pero Dios nunca te va a decir eso. ¿Qué tú crees que diría un choncho que le dicen fango o piscina? Fango. ¿Tú cuál prefieres? Dime la verdad. Dime, ¿tú cuál quieres? ¿Piscina o fango? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. O sea, cuando una persona se deja seducir por una lisonja, cae en la categoría de Ingenuo. Efesios 4, que ya nos vamos. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andes como esa gente. Ya no andes como ellos. Porque ellos andan en la vanidad De su mente. de su mente. O sea, su mente piensa unas cosas vanas, hacen una doctrina y te lisonjean con eso. ¿Y qué te dice el Señor?
ya no andes como esa gente. No andes como ellos, no te dejes seducir. Porque ellos andan en la vanidad de su mente. Dime cómo tienen el entendimiento, Jorge. Entenebrecido. Entonces te vas a dejar lisonjear y seducir de alguien que tiene tinieblas en la mente. Muy lindo. Son ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que ellos hay en ellos. ¿Y a qué se debe la ignorancia? A la dureza de su corazón, porque resisten al Espíritu para que el Espíritu llegue, se ubique y tome posesión del lugar de su reposo. Bendito Dios. Pero si ellos abren el corazón para que el Espíritu entra, el Espíritu los va a estar convenciendo allí de pecado. El Espíritu en el corazón es el que le está... Mira, esa gente que tiene el Espíritu en su corazón, pueden caer, pero tenlo por seguro que el Espíritu lo va a convencer. Eso es pecado. Eso es pecado. Y les va a hacer la vida de cuadrito. Pero la persona que hace mal y se congrega y sigue haciendo el mal, y se congrega y sigue haciendo el mal, y se sigue congregando y sigue haciendo el mal, ¿cómo tienen la mente? Entenebrecida. Por causa de su corazón endurecido, cerrado para el Espíritu. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Por favor, sensibilidad al Espíritu. Perdieron toda sensibilidad. Tú no tienes que ir muy lejos para ubicar gente de esta. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la adoración a Dios. A la lascivia. No, me volé un versículo aquí. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. O dime si aquí se te ha enseñado eso a ti. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Si es que Cristo les ha enseñado a ustedes. Si en verdad le han oído y si en verdad han sido enseñados por Él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, no, tienes que convertirte, no puedes vivir con el viejo hombre allí. Porque el viejo hombre está viciado. Entonces la gente quiere estar en la congregación con los mismos vicios. Bueno, ¿cuántas personas tú conoces que han pasado por aquí, llevan 3 matrimonios en el paso por aquí? O tres uniones, o 3 lo que sea. Y no estoy hablando de 1 ni de 2. En cambio, tú aquí me ves hecho un mártir con la misma mujer todo el tiempo. Y a mi mujer también la ves hecha una mártir con el mismo bestial. ¿Ah? ¿Y tú, Mati? ¿Y tú, Javier? La cruz. A propósito de prensa. Renuévense en el espíritu de la mente de ustedes y vístanse del nuevo hombre. Ese es un proceso. Eso es un proceso. Jeremías 15. Por tanto, así te dice el Señor. Y el versículo 19. Por tanto, así te dice el Señor. Si te conviertes, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Te va a restaurar. Si te conviertes. Ahí está la condición. Si te conviertes, yo te restauraré. ¿Y estarás dónde? Delante de Dios. Delante de mí. Y si entresacas lo precioso de lo vil, seré como la boca de Dios. O sea, para tú poder ser como mi boca, tienes que entresacar lo precioso de lo vil.
O sea, ser como la boca de Dios requiere de una condición. Ser restaurado por Dios requiere de una condición. ¿Cuál es la condición para ser restaurado por Dios? Convertirte. ¿Cuál es la condición para que tú seas como la boca de Dios? Entre sacar lo precioso de lo vil. Y el último consejo ahí que dice, conviértanse ellos a ti. Ellos a ti. Y tú no te conviertes. Conviértanse ellos a ti. Si ellos vienen, se quieren regresar de la plenitud sodomita en la que están, a la gracia donde tú estás, que se conviertan. Pero nunca tú te conviertas a ellos, de salirte de la gracia a meterte en la plenitud sodomita. Ciérrame un momento allá, Jorge. No quiero que esto quede